Quédate en este episodio porque vamos a continuar con el análisis del segundo capítulo de este libro. Hola, arpeos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lavadero Fiscal. ¿Cómo estás, amigo? Todo muy bien, ya iniciando diciembre y con varios anuncios por parte del gobierno federal respecto al aumento en salario mínimo. Se dice, sí, ya lo dijo él, que va a ser aproximadamente del 20%. Entonces, para el siguiente año, La inflación más un 10. exactamente. Eso que ahora ya tenemos, digo, ustedes lo están viendo este episodio, ahorita les digo que ya lo van a ver, el 13 de diciembre. Ujú. Ya estamos avanzaditos en el mes, pero nosotros lo estamos grabando el 1 de diciembre. Y ya ahorita tenemos como noción de varias cosas. ¿Se acuerdan que en los episodios pasados también estábamos platicando mucho de que sí se iba a hacer una prórroga para la facturación, si no, etcétera? Sí se hizo, ahora entra en vigor hasta el 31 de marzo. Ujú. Y carta aporte creo que lo patearon un poquito más, la verdad no recuerdo hasta Hasta qué fecha. junio, creo. Entonces, pues también ya tenemos esa buena noticia. Y también tenemos la buena noticia de que estuvimos revisando nuestras métricas de Spotify. Sí, realmente fue un año de mucho crecimiento y pues es gracias a todos los que nos escuchan. Si estás en Spotify, este agradecimiento pues es para ti. Y también para los de YouTube, obviamente. O sea, YouTube porque no tenemos métricas así como lo que hace Spotify, pero Ajá. también ustedes son los que forman parte de esta comunidad, pues, toda esta familia RPA. Y pues nada, agradecerles este apoyo en este 2022, esperando que en 2023 vengan cosas aún mejores. Sí, afortunadamente estuvimos y nos dimos cuenta, se nos hizo raro porque sabemos que es un tema muy de nicho, pero estuvimos en el top 10 de varias personas y pues eso es algo que se agradece bastante. Entonces, Sí. muchas gracias. Como siempre les decimos y parecemos seguramente discos rayados, pero síganos recomendando, por favor, porque de hecho también estuvimos dentro de los podcasts más recomendados o más compartidos. Entonces, síganos recomendando, suscríbanse. Ya sea tanto en Spotify, en YouTube, denle follow a Instagram, o sea, nos apoyan un montón con ese tipo de cosas, porque además de que nos ayudan a crecer en esta parte de contenido digital, que obviamente no es a lo que nos dedicamos, somos contadores, pero lo hacemos con el fin de poder otorgar un poquito más de cultura fiscal, que era lo que buscábamos desde el inicio y que vemos que afortunadamente se está logrando. Es correcto. Entonces, pues nada, vamos a seguir hablando de temas fiscales, pero justamente creo que todo diciembre vamos a estar hablando de el libro What the fuck con el SAT de Paulina Caso. Porque pues son 6 capítulos básicamente y ahorita estamos haciendo el análisis de la última parte del capítulo 2. Sí. Porque recordemos que fue bastante largo. Lo tuvimos que partir un poquito porque sí se estaba haciendo un poquito tedioso. Pero ahorita creo que ya lo vamos a poder hacer. Y está interesante porque vamos a seguir viendo, les digo cómo se llama el capítulo. Cómo darte de alta en el SAT. Pero ya todos los demás episodios o los demás capítulos de este libro son un poquito más interesantes, creo, para las demás personas. Que son impuestos, facturación electrónica, declaraciones y si contratar o no a un contador. Entonces, justo ahorita les vamos a compartir ahorita y en los demás episodios, les vamos a compartir nuestra perspectiva de cada capítulo. Y recordemos, o sea, esto sí lo queremos dejar súper en claro, que no lo hacemos con el objetivo de tirar hate. Al final nosotros sabíamos desde el inicio que no somos como el público objetivo de este libro porque pues no es escrito desde una persona que sea contadora, ella misma lo dice y es de las primeras palabras que tiene en el libro, pero nos pusieron por Instagram que si podíamos reaccionar a él, lo estamos haciendo y la verdad es que en general es bueno, creemos que cumple con lo mismo que nosotros buscamos, que es proporcionar cultura tributaria. Pero pues obviamente al no ser una persona contadora quien lo escribió, hay algunas cosas que se pueden como pulir en el libro y es justamente lo que nosotros les estamos comentando, pero para nada es con el objetivo de tirar hate. Sí, justamente es como dejar claridad y a lo mejor básicamente lo que pasa en el libro es que ella da a explicar desde lo que sabe y lo que entiende. Entonces también a lo mejor el tema, nosotros también no buscamos ser técnicos, pero sí con la finalidad de que poder disipar algunos definiciones y demás que mencionan en el libro y que quede claro para todos cómo realmente debe de funcionar. Sí, y acuérdense que también algo que nosotros siempre tratamos de hacer cuando tocamos este tipo de temas es sí decir qué es lo que está mal o sí decir qué es lo que se puede mejorar, pero también como proporcionar ese
esa información para que ustedes la puedan conocer. Entonces, si de plano no han visto todos los demás episodios hacia atrás o hacia adelante, si es que apenas nos están como descubriendo, los pueden ver y creo que no va a tener desperdicio ninguno de los episodios de este libro. Sí, creo que puede ser como una buena práctica el tema de si lo quieres comprar, si te llamó la atención el libro, que lo compres y a lo mejor ir como a la par capítulo con capítulo, o sea, el capítulo del libro con nuestro capítulo, como para disipar como algunas dudas o algunos errores que pudiera llegar a tener el libro en cuanto al contenido. Y de todas formas, lo que sí hemos estado haciendo y lo seguiremos haciendo es que aquí en la descripción del video les vamos a dejar el link para que lo puedan comprar en Amazon. Y pues al final, obviamente, si ustedes están apenas adentrando este mundo de los impuestos, les va a funcionar perfecto. Como les comento, yo sé que yo no soy el público objetivo de este libro porque soy contador, pero si ustedes están adentrando y quieren aprender un poquito más de esto, creo que les puede funcionar bastante bien. Y pues bueno, comenzamos. Creo que en el episodio pasado nos quedamos únicamente explicamos lo de personas físicas. Sí. Y ahora nos toca ver qué es lo que comenta respecto a las personas morales. Y nos comenta que para las personas morales existen únicamente 2 regímenes. Recuerden que este libro fue escrito en 2021, todavía no salía todo lo del famoso reciclo. Entonces nos habla de 2 regímenes, que es el régimen general de ley y el régimen de fines no lucrativos para las personas morales. Actualmente ya existe otro que es el famoso reciclo o régimen simplificado de confianza, que también podemos optar por él, o de hecho debemos optar por él, a excepción de que tengamos algunas características específicas. Nos dice que el régimen general lo vamos a utilizar si tenemos actividades lucrativas o comercializamos bienes o servicios. Ok, ajá. Que podíamos formar una SAS, que actualmente todavía se puede formar. No, perdónenme, me adelanté. Una sociedad anónima de capital variable, que es la famosa empresa que ya conocemos, SADCB, y puedes existir bajo una denominación que es un nombre que tú le vas a poner a tu sociedad y se va a componer por los socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Eso es súper importante y de repente nos ha costado trabajo hacerlo saber a nuestros clientes en las asesorías, pero cada una de las personas morales que podamos llegar a constituir tiene distintos riesgos, vamos a llamarlo, en cuanto a la responsabilidad de los socios. Sí, o sea, hay unas que, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, donde justamente desde su nombre lo dice, te limita, o sea, el tema que tienes con la sociedad es únicamente lo que aportas en el capital. La sociedad anónima tienes un poco más de responsabilidades. Una sociedad civil que funciona muy bien como para el tema de profesionistas, la realidad es que esa tienes una responsabilidad ilimitada. O sea, no solo van con los bienes de la empresa, sino con los bienes de los socios de estas sociedades civiles. Entonces, sí es importante conocer cuál es la que más te conviene, desde quiénes son tus socios, si es tu familia, si es un desconocido, si es un amigo, si es alguien que medio conoces pero no tienes tanta cercanía y demás. Es importante que sepas cuál es la que les conviene a ambos para el tipo de socios que tienes, porque a veces no es lo mismo en el tema familiar, por ejemplo, que ya en el tema de negocios. Y también nos menciona algunas características como generales, que es que debe de haber al menos 2 socios, personas físicas o morales, se pagarán las acciones y debe de haber una asamblea de accionistas. Básicamente es eso. Nos dice que vamos a tener que registrar nuestra denominación ante la Secretaría de Economía, que sí es algo que se hace. Y de hecho aquí ella lo plantea como que es algo que haces tú. Sabemos que cada notaría lo maneja de manera distinta, al menos con la notaría que nosotros nos constituimos. Nosotros le dijimos, oye, tenemos estas opciones de nombres, nos interesa que quede esta, porfa, ayúdanos a checarlo. Y ellos hicieron todo el trámite, como que no fue algo que nosotros tuvimos que hacer aparte. Sí, generalmente cuando es en el tema pues la razón social o la denominación, generalmente piden como de danos 3 opciones de nombre. O sea, porque la verdad es que tienen que buscar si en México o también es en el extranjero, ¿no? Creo que sí, la verdad es que, o sea, eso ya no es tanto nuestra área. Ajá. Pero sí, justamente buscan que no exista una empresa que se llame igual o parecido y también que no se dedique a lo mismo. Porque, por ejemplo, nosotros
nuestra razón social es Arpea Consultores Empresariales, pero únicamente iba a ser Arpea Consultores. Pero había una empresa que se llamaba, no tan parecido a Arpea, pero... Creo que era como Arpea Constructores, algo así, era algo bien raro. Y nos dijeron no se puede porque parece que se hacen a lo mismo o que es la misma razón y por eso agregamos el empresariales. Ajá. Si ustedes quieren llegar a consultar si el nombre que están pensando para su empresa existe o lo pueden llegar a utilizar, lo pueden googlear así literal de que DORS, Secretaría de Economía, y les va a aparecer ahí como el buscador de es DORS, que es denominación o razón social, y ya ustedes van a poder ver si sí está disponible o no, y el que esté disponible en estricto sentido no significa que lo puedan utilizar, porque si bien no está utilizado de esa forma, recuerden que puede causar como conflictos de confusión y demás, y por eso les pueden echar para atrás el trámite. Luego nos dice que una vez que ya tengamos todo el acta constitutiva, registrada la razón o denominación social, tenemos que ir al registro público de la propiedad, que pues en realidad, o sea, nosotros tampoco lo hicimos, lo hizo la notaría. Esto se los comento porque yo sé que cada notaría es distinta, pero pues de todas formas debemos de tenerlo en cuenta. Sí, creo que, o sea, estos trámites realmente sí son parte de la notaría, o sea, pero sí es importante que se asesoren cuando vayan con algún federatario público, ya sea un notario o un corredor, qué es lo que va a hacer él, cuál es la responsabilidad de ustedes, de ellos, para que quede muy claro desde ese momento y pues tengas la idea de qué es lo que vas a hacer, si vas a tener que hacer trámites adicionales o únicamente el tema de ir con el notario, firmar y demás. De hecho, tenemos que estar como conscientes que en estricto sentido un acta constitutiva no funciona si no estar inscrita en el registro público. Entonces, es como esa chispita que le va a dar vida a tu acta constitutiva. Si no, de plano nada más es un papel firmado por un notario. Es correcto. Entonces, después nos habla de las SAS, que estas empresas son como... Nosotros las veíamos como patito feo. Y la realidad es que muchas veces en el sector como empresarial se ven como patitos feos. ¿Por qué? Porque no implica un esfuerzo el abrirla. O sea, literal abres desde... Así te despiertas, te pones en tu comedor y ese día puedes abrir tu SAS y tienes tu fiel. No implica un esfuerzo y eso no es que haga menos a la empresa, pero también aumenta como el riesgo de que te puedas fugar del país o de que la hagas para lavar dinero o cosas por el estilo. Sí, la verdad es que el tema es que una SAS se puede abrir desde un socio, donde en todas las demás sociedades y de esta ley general de sociedades mercantiles que tiene muchos años, siempre ha dicho que son mínimo 2. Entonces, cuando nace la SAS en México, que también tiene, yo creo que apenas va a cumplir unos 10 años. Sí, creo que fue en el 14. Ajá, exactamente. Pues dice, es unipersonal. Entonces dices, y no tienes que ir con notario, todo es a través de internet. Que también, o sea, si haces una SAS, tienes que saber que tienes unas responsabilidades adicionales, que si bien es cierto, también las tienen las demás sociedades. En la SAS específico, lo tienes que subir al portal de la Secretaría de Economía. Entonces, ¿qué subes? Estados financieros y demás. Entonces, sí tienes que cuidar mucho esas declaraciones, digamos, adicionales, que no tiene que ver con la parte fiscal, pero que sí, si eres en este tipo de sociedad, pues tienes que cumplirlos de igual forma. Luego nos dice que uno de los beneficios que tiene la SAS, y eso sí no lo podemos negar, es que sea costo cero. Normalmente, por ejemplo, cuando nosotros nos constituimos, nos costó como 10,000 pesos masiva, algo por el estilo. Y pues obviamente es algo que no siempre se puede pagar de una manera tan sencilla, estoy consciente de eso y muchas veces por eso se opta a la SAS. Y también nos habla de que tienen un tope de 5 millones de pesos, pero eso en realidad no es como tan correcto porque sí es lo que marca la ley, pero se van actualizando. Entonces, al menos para 2022, que es cuando nosotros estamos grabando, el tope en realidad no es de 5 millones de pesos, sino de 6,292,602.41 pesos. Ok. Nos habla de las CCCs o de las sociedades civiles y nos dice que son para actividades con fines de lucro, que deben de tener un fin social, que eso... Ajá. Porque en realidad, por ejemplo, justo como decía Arturo, una SC es un conjunto de profesionistas. Nosotros somos una SC.
¿Por qué? Porque somos 2 contadores, pero en realidad lo del fin social yo creo que va más bien pensado a una asociación civil Probablemente. y no a una sociedad civil. Porque la asociación civil sí es formada pensando en beneficiar a la población. Pero sin fines de lucro. Entonces, no sé, a lo mejor ahí, realmente como por ejemplo, en ley de ISR menciona siempre las juntas, ACES y SCs. Entonces, tal vez ahí como que haya sido un tema de a lo mejor combinar definiciones, pero no. O sea, el tema de la sociedad civil es que sí tiene un fin de lucro, pero no puede hacer especulación mercantil. Es decir, no puede hacer actos de comercio, no puede vender, no puede recibir comisiones mercantiles, no puede hacer nada. Literalmente es el fin de profesionistas. Prestar un servicio. Exactamente. Literal. Y la asociación sí, esa no tiene un fin de lucro. Y lo que decías, pues es buscar el beneficio en áreas deportivas, culturales, partidos políticos y demás, algún beneficio hacia la sociedad. Luego nos habla de del régimen con fines no lucrativos, que son sin fines económicos y con el objetivo de tener un carácter social, que es lo que les decimos. O sea, normalmente podemos pensar en este tipo de empresas como el Teletón, Greenpeace, la Cruz Roja. O sea, igual otra? de ese tipo son unas, por ejemplo, también la asociación de condóminos, Sí. algún equipo no. Bueno, un equipo de fútbol, bueno, que sea como beneficiar a alguna zona, a alguna compañía de teatro, cosas de estilo que no tienen un fin, pero que buscan fomentar el deporte, la cultura, mejorar la convivencia entre las personas que estamos en algún lugar. Ese es el fin de una AC. Sí, y justamente aquí ella nos habla de que uno de los beneficios de este régimen con fines no lucrativos es que puedes recibir donativos y que van a ser deducibles de impuestos. Sin embargo, aquí yo lo único que quiero como aclarar es que únicamente lo puedes hacer si eres una donataria autorizada. Y para eso necesitas un permiso específico del SAT para poder serlo, porque de lo contrario tu factura va a ser una factura más y puede que no sea precisamente deducible de impuestos. Es correcto. O sea, el tema de ser donataria autorizada, pues justamente es con la finalidad de que los demás, o sea, los contribuyentes o las personas, pues apoyemos este tipo de causas. Y pues además de este permiso que tienes que solicitar al SAT, que también es una realidad, no se lo dan a todos, y que también tienes que cumplir muchísimos requisitos ya de información para que el SAT sepa que se está haciendo una donataria pues correcta. Tus facturas tienen unos complementos adicionales para que cumplan con los requisitos que pide la misma autoridad. Sí. Luego nos dice que básicamente, como eres una empresa que no tiene fines lucrativos, nunca vas a pagar ISR, lo cual es parcialmente cierto. Hay algunos supuestos en la ley que sí te obligan a pagar impuesto por eso, pero son supuestos muy específicos. Sí. Entonces, básicamente eso es real y también nos dice que la declaración anual no es en marzo, sino en febrero, que también es correcto. Y luego básicamente nos hace como un resumen de esto de las sociedades, que en general creo que está bien. Yo lo único ahí que observaría es que no mencionó la sociedad de responsabilidad limitada, la SDRL, pero es básicamente lo mismo que una SASB, nada más que cambian algunas características, pero eso ya es en materia legal. En materia fiscal se manejan iguales. Luego nos habla del RFC, de cómo se compone, que también tenemos un episodio de eso, vayan a verlo. Pero nos habla de las primeras letras, o sea, cómo se compone el RFC de persona física y de persona moral, porque eso tal vez no se los comentamos. En ese episodio nosotros les decíamos, y justo poníamos mi ejemplo, que mi RFC es EICE, EI de Elizarrarás, C de Campos, E de Eric, mi fecha de nacimiento y la homoclave. En una persona moral no es así. En una persona moral, en lugar de ser 4 letras iniciales, son 3. Por ejemplo, en Arpea es ACE porque es Arpea Consultores Empresariales. Entonces, ahí de hecho se van únicamente por la primera letra de cada palabra de la razón social, y si nada más es una palabra, se van a ir por las primeras 3 letras de esa primera palabra. Y si son 2 palabras, de la primera palabra solo toman la primera letra y de la segunda 2. 2.
Ajá, o sea, la verdad es que es un poquito más sencillo en las personas morales, pero sí es un cambio el que en las personas físicas bueno, son 4 letras y en las personas morales son 3. Nos habla de eso, nos dice para qué funciona el RFC, que nos dice que para acceder a las Afores, y eso yo nada más, pues como que remarcaría que funciona únicamente para personas físicas. Nos dice que puedes tramitar el RFC y que vas a poder optar por un régimen en específico, aunque eso no es del todo cierto, porque si lo vas a tramitar por tramitarlo, que se supone que actualmente es una obligación cuando tienes 18 años, lo puedes tramitar y dejarlo sin efectos fiscales. No tienes que optar por Sin un régimen, obligaciones. sin obligaciones fiscales, perdón. No tienes que optar por un régimen en específico, sino que lo puedes dejar sin obligaciones fiscales. Anteriormente, digo, también lo normal es que cuando te dabas de alta, sí eligieras un régimen porque era lo que te ibas a dedicar, pero actualmente lo puedes tramitar y dejarlo sin obligaciones. Posteriormente nos dice que únicamente puedes tramitar el RFC cuando ya cumpliste 18 años, que tampoco es tan correcto, o sea, lo puedes tramitar un poquito antes, pero necesitas permiso de tus papás. Y que lo puedes tramitar en línea, que ese es uno de los cambios más radicales que ha tenido el SAT desde el año pasado y ya no se puede tramitar en línea, es en sucursal, es en módulo. Sí, o sea, justamente antes era un gran beneficio que tenías como contribuyente y se nota también al día de hoy que era una facilidad que les daba, o sea, que les daba mucho al SAT en cuestión de la generación de citas. Al día de hoy, mucho del problema que tienen con las citas, yo sí creo que es por el tema de inscripción. Sí. Y por el tema de firmas electrónicas, que claro, la firma electrónica siempre ha sido ir a un módulo, pero al menos la inscripción no era un proceso que hacías en internet en 10 minutos, que al día de hoy te tardas 1 hora porque digo, adicionalmente te dan tu firma electrónica, sí. Pero es buscar cita, es ver disponibilidad y demás, que la realidad es que desde la pandemia habían hecho muy bien, pero después, o sea, en la pandemia fue muy cerrado, después lo abrieron y después ya no había otra vez citas. O sea, están liberando citas en la madrugada. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo como de estar buscando, realmente ya no es todo el día, sino en la madrugada. Sí, y de hecho, acá nos pone algunos requisitos si quisieras hacer el trámite presencial, pero aparte de esos requisitos, también tendríamos que incluir una memoria USB porque justamente como dices, también te dan actualmente la firma electrónica. Para personas morales nos dice que es con cita, que puedes realizar una preinscripción por internet y que lo puedes llevar a tu cita presencial y que vas a concluir el trámite más tardar en 10 días. La verdad es que lo haces en el momento. O sea, no hay como un tiempo de espera. Y de hecho, cuando te vas a dar, bueno, aquí da como los requisitos que tienes que llevar esa cita, pero otro requisito adicional es la USB porque cuando llevas una persona moral a inscribir por primera vez, también te dan la fiel. Entonces, por eso tienes que llevar la USB. Y para el representante legal es importante que tengan fiel. No lo menciona, pero sí es importante que lo tengan. O sea, que la tenga y que esté activa. No que haya tenido hace 5 años y ya esté caducada. Es importante que esté activa. Y en el tema nada más y también de la inscripción de personas morales es muy importante como comentarles que en este momento yo no les recomiendo la opción que en unas notarías dan de que la notaría los inscriba. ¿Por qué? Porque actualmente si queda inscrita en el RFC, no hay citas para firma electrónica o está muy complicado, entonces van a empezar a tener obligaciones fiscales aunque no puedan acceder ni siquiera a la página del SAT. Y 2, uno de los requisitos en la cita es un comprobante de domicilio, pero como ya está inscrita, debe existir un comprobante de domicilio a nombre de la sociedad. Persona moral tal cual. Entonces sí se vuelve muchísimo más complicado. Entonces, básicamente es eso. Posteriormente nos dice que tiene una sección que se llama Por la anécdota y está interesante también porque pues, son casos de la vida real. Y nos habla de que una de sus amigas tenía un caso de homonimia donde habían nacido el mismo día, se llamaban prácticamente igual y era casi el mismo RFC, solo que cambiaba la homoclave justamente. Pero por lo mismo, la amiga, la homónoma de la amiga daba el RFC de su amiga. Está siendo medio confuso, pero daba el RFC de la otra persona y ella cuando entraba a la declaración anual veía todos los recibos de nómina de su persona homónima.
O sea, veía todo lo que no le correspondía a ella y también eso es un peligro porque muchas veces en las instituciones financieras nosotros tenemos que dar nuestro RFC. Entonces, había créditos abiertos a nombre de la otra persona que es casi lo mismo, pero pues no es la misma persona, ¿no? Entonces, ella básicamente dice que tienes que hacer como un caso de aclaración y con eso lo pueden llegar a solucionar. Pero es un tema interesante el tema de la monomía. Nos dice que puedes generar tu contraseña del RFC en la página. Eso ya no se puede. Actualmente es que tengas la Fiel o que tengas SAT ID. ¿Qué es el SAT ID? Porque ella de hecho lo explica aquí. Ok, perfectísimo. Pero básicamente es una aplicación que nace durante la pandemia porque el SAT se dio cuenta de que no había citas, que estaban próximos a presentarse las anuales de personas físicas y pues que no tenían la capacidad para atender a todas las personas, pues porque básicamente había una pandemia mundial. Entonces desarrollaron, la verdad, de manera bastante rápida una aplicación para solucionar el problema en ese momento, que fue este famoso SAT ID. ¿Qué es lo que hacías? Sabiendo tu RFC y dando algunos datos como un número de teléfono y un correo. Y grabando una frase romántica. Ajá, grabando una frase con un video, autenticabas pues tu persona. Sí. Y ya puedes decir, ¿sabes qué? Ya puedes entrar aquí al SAT después de que tardaron más o menos como unos 5 días en contestarte. Y ponías tu RFC, un código que te mandaban pues en el correo específico y generabas tu contraseña de manera sencilla. La verdad es que para muchos, o creo que para todas las personas, pues ayudó mucho por el tema de la pandemia. Llevaba en ese momento 2 meses. Luego nos dice que en estricto sentido, bueno, lo que plantea es que podemos tramitar nuestra Fiel en la aplicación del SAT ID, que eso únicamente aplica si ya tenías tu Fiel, se venció y ese vencimiento no lleva más de un año. Si lleva un año, un día, ya no lo puedes hacer ahí. Y si es la primera vez que lo tramitas, forzosamente es ir a la oficina. Y nos dice que en la USB van a guardar 3 archivos y que son 3 archivos súper indispensables, que es el punto key, que es la clave privada, el certificado digital, que es el punto ser, y el requerimiento, que es el punto rec. La realidad es que el requerimiento no sirve de nada. O sea, normalmente cuando nosotros hablemos de una firma electrónica, nos vamos a referir a la llave, que es el archivo .key, al certificado, que es el archivo .ser, y la contraseña que tú hayas definido para que esos dos archivos funcionen en conjunto. Sí, es correcto. O sea, si ustedes entran a la página de SAT o cualquier lugar donde tengan que poner su firma electrónica, se van a dar cuenta que únicamente les pide el punto key y el punto ser. O sea, el rec nada más es para el trámite y les genere el certificado, justamente. Luego nos dice que seamos súper cuidadosos con nuestra firma porque si se nos llega a perder o si se nos llega a lo que sea y deja de funcionar, olvidamos la contraseña, también es muy común. Tenemos que ir a las oficinas del SAT y pues sí. Luego nos dice que la podemos renovar a través del SAT ID, pero en realidad no estamos obligados a renovarla en SAT ID si no ha vencido. Se utiliza un archivo que se llama Certifica, que también es un programita que hizo el SAT para que la puedas renovar ahí, y es un proceso súper fácil, pero de mucho cuidado, porque si la llegamos a renovar y no nos acordamos bien de qué contraseña le pusimos o algo por el estilo, por renovarla nosotros la vamos a echar a perder y vamos a tener que ir al SAT. Sí, exacto. Y importante como mencionarlo aquí también, el tema de la firma electrónica tiene una vigencia de 4 años. De hecho, cuando te la dan en el SAT, ya es como de felicidades, ya eres un adulto más responsable. No olvides que tu firma tiene un vencimiento de 4 años y puedes hacerlo antes para que no tengas que venir directamente aquí a las oficinas. De hecho, algo que yo, le aplaudo mucho al SAT es que cuando estás sacando tu Fiel, te explican de manera súper clara cuáles son los riesgos que tienes con la Fiel. Sí te dicen de que tiene la misma validez de tu firma autógrafa, o sea, son muy claros con todo eso, porque si es algo que necesitas saber, sí o sí. Y ellos lo explican súper claro. Luego nos habla de que ella, por ejemplo, aquí está medio raro porque nos habla de nuevo de una historia por la anécdota y nos dice que ella había perdido su Fiel y que no había citas disponibles, pero que la renovó a través de la página de SAT ID y si la perdió, pues no hay forma de renovarla por ahí, pero bueno.
nada más es eso, o sea, que sean súper conscientes que si la pierden es forzoso ir al SAT porque no se puede hacer por SAT ID. Y luego nos dice que es un proceso que es súper sencillo, que se tarda 5 días hábiles. Desde nuestra experiencia, de hecho, se tarda a veces un poquito más. Y nos dice que también tenemos que activar el buzón tributario, que eso es correcto, que hay una multa de entre 3,000 y 9,000 pesos, que es correcto si no lo activamos y estamos obligados a hacerlo. Y que básicamente lo activamos para que nos envíen una cordial invitación a cumplir con nuestras obligaciones fiscales. Y eso es cierto, pero también es importante que estemos conscientes que nos pueden mandar más cosas como requerimientos o a veces avisos de que ya puedes renovar por SAT ID, por ejemplo. Luego son cosas no tan relevantes en buzón, luego sí son cosas relevantes. Sí, creo, y es importante también como generar esa cultura que digo, claramente a lo mejor tú como contribuyente no lo va a ser tan común, pero, o sea, que tu contador sí esté revisando de manera constante el buzón tributario con la finalidad de no encontrarte con alguna sorpresa de lo que sea. Entonces, pues sí es como... Y además que sí tengas activado los 2 medios de contacto, que es tanto un correo electrónico, que pueden ser hasta 5, y un número de teléfono. Sí, la realidad es que aquí nos da algunos mini tutoriales de cómo activar el buzón tributario y de cómo tramitar la constancia de situación fiscal. Desde mi punto de vista son tutoriales buenos que pueden funcionar, entonces pues los pueden llevar a cabo y van a tener seguramente el documento que están buscando. Y con eso concluimos el episodio número 2, el capítulo número 2. Y lo que les decía también en otras ocasiones es que está como muy digerible porque también utiliza memes. Entonces está como más fácil de leer porque no se te hace tan pesado cuando justamente son temas súper pesados, obviamente. Y creo que básicamente es todo por este capítulo. La verdad es que como les comentábamos, en general está bien, pero nosotros hemos notado algunas cositas que podrían mejorar. Lo estamos comentando por si tú tienes el libro lo sepas, pero de nuevo no es con afán de tirar hate. Sí, no, o sea, lo que buscamos, o sea, lo que hemos dicho y seguimos reiterando capítulo tras capítulo es buscar cultura fiscal. Y Paulina, otra vez vuelvo a decir, te podemos apoyar en la revisión de la siguiente edición. Porque, pues bien, ya lo mencioné en algunas entrevistas, piensa sacar una edición por año, que también lo vemos un poco complicado que supongo que por el tema de logística, que es publicar un libro, pero lo podemos hacer sin problema. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. A menos síganos en redes sociales, ya se la saben. Tenemos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Pueden ir a agendar una asesoría en nuestra página web, una asesoría 1 a 1. Y creo que ahora sí es todo. Sí, realmente, por ejemplo, ahorita esto que está publicado en diciembre, estábamos como viendo si cerrábamos o no asesorías, pero creo que también es un momento donde muchas personas buscan como alguna opinión o lo que sea para el tema de su cierre fiscal. Por eso es que no cerramos el tema en diciembre. Sin embargo, es una realidad también de que los días son limitados. Es una realidad porque también tenemos como muchas cosas en diciembre. Entonces, si tienes alguna duda o algo, pues búscanos ahí en la página, asesoría 1 a 1, y esperemos que haya un espacio para cuando lo necesites. Sí. Y ahora sí, es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.